Buenas tardes, un placer. Doctora Ruth Álvarez, de la Universidad Experimental del Táchira, UNED, adscrita al Laboratorio de Catálisis. Primeramente, quiero agradecer al comité organizador de este encuentro tan importante. Un saludo cordial a mis colegas conferencistas nacionales e internacionales y al público en general. Hoy vamos a realizar una disertación sobre catalizadores, el corazón en los procesos de hidrotratamiento. Como es bien sabido, a nivel mundial, la composición del aire limpio se ha visto afectada por el gran auge económico y desarrollo industrial, lo cual ha traído como consecuencia un aumento en la contaminación atmosférica, causando graves amenazas a la salud y al ecosistema. La contaminación del aire es uno de los procesos ambientales más importantes y es el resultado de las actividades realizadas por el hombre. Entre estas, nosotros podemos mencionar las actividades comerciales, domésticas, agropecuarias o industriales que son llevadas a cabo para satisfacer las necesidades humanas. Dentro del rubro industrial, pues por supuesto la industria petrolera y el parque automotor tienen una alta responsabilidad en la contaminación ambiental. Ahora bien, dentro de la industria química, específicamente la industria petroquímica, por sus características de producción, fuentes de combustible, los combustibles poseen altos contenidos de azufre, nitrógeno y metales, los cuales producen grandes cantidades de sustancias tóxicas tales como óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono y aromáticos. Estos tienden a ser liberados a la atmósfera provocando efectos tales como lluvia ácida, efecto invernadero y cambios climáticos. Basado en ello, la industria petroquímica tiene la gran responsabilidad dentro de la obtención de materia prima y de productos terminados, establecer procesos más limpios y energéticamente sostenibles en el tiempo. Existen, a su vez, algunas leyes, reglamento ambiental, que establece los límites que regulan las concentraciones máximas permisibles de estos contaminantes, tanto en el aire como en los combustibles. Entre ellos podemos mencionar el Acta del Aire Limpio, Comunidad Europea, las normas APA, el Decreto 638, que se encarga de regularizar y mejorar la calidad del aire. Todo ello con el objetivo de alcanzar los estándares de calidad actuales sin comprometer las generaciones futuras. Es por ello que la industria del petróleo se centra o va enfocada en los procesos de hidrotratamiento, los cuales utilizan un catalizador específicamente en presencia de hidrógeno, temperaturas altas, presión, para remover algunos heteroátomos que se encuentran presentes, como azufre, nitrógeno, aromáticos, entre otros. Obviamente, todo esto siendo los protagonistas esenciales en el proceso industrial, los catalizadores. Ok. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es la catálisis y los tipos de catálisis. Entonces tenemos catálisis, que es el fenómeno en el cual, en presencia de una sustancia llamada catalizador, intervienen en la velocidad de una reacción. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son esos tipos de catálisis? Es catálisis homogénea, catálisis heterogénea y catálisis enzimática. ¿Qué hace cada una de estas catálisis? Bueno, vamos a comenzar la disertación. Catálisis homogénea. Allí el catalizador y el sistema reactivo forman un sistema homogéneo, es decir, con una sola fase. Son reacciones en fase gas o en disolución. Un ejemplo de ello es la catálisis ácido-base. El catalizador se une a las sustancias de la reacción. Mientras que la catálisis heterogénea, la reacción se produce en una región interfacial.
Así, para una reacción donde los reactivos están en fase gas o disolución, el catalizador suele presentarse en forma de sólido. Entonces, acá las sustancias de la reacción son absorbidas por el catalizador. Otro tipo de catálisis que tenemos es la catálisis enzimática. Como su nombre lo indica, es haciendo uso de enzimas, de macromoléculas, compuestos orgánicos. Acá hago un paréntesis para indicar compuestos de catálisis heterogénea, homogénea, en su mayoría, todos, por decirlo así, son catalizadores con características químicas. ¿Ya? Elementos químicos. En el caso de una catálisis enzimática hablamos de macromoléculas, compuestos orgánicos. Entonces son reacciones bioquímicas cuya velocidad se incrementa por la acción de las enzimas, que son proteínas formando una dispersión coloidal. Aunque formalmente es homogénea, presenta características propias de la catálisis heterogénea, como la existencia de centros activos, que también se trabajan en lo que es la catálisis heterogénea. El sitio o centro activo es la zona de la enzima en la que se une el sustrato para ser catalizado. Bien, ahora se puede indicar en el caso de los centros activos que la concentración de centros activos en milimol gramo es el número de centros activos por gramo de catalizador, o también la superficie cubierta por centros activos por gramo de sólido. Dentro de los fenómenos de la catálisis que debemos considerar para estudiar el comportamiento de un catalizador sobre una reacción química, tenemos los siguientes. Ellos presentan las siguientes características. El catalizador se recupera al completar la reacción sin haberse consumido. Esta característica no siempre, es la tendencia, se cumple en su totalidad, ya que el catalizador puede recuperarse como una especie distinta, por ejemplo, formando un complejo con los productos de la reacción, tal y como pueden observar en el ejemplo hacia la catálisis homogénea. Luego tenemos pequeñas cantidades de catalizador producen un aumento importante de la velocidad de la reacción, la cual en general es directamente proporcional a la concentración del catalizador, estimando una reacción de orden cinético 1. Los catalizadores no varían la constante de equilibrio de la reacción. Ellos simplemente aumentan o disminuyen la velocidad de una reacción. La acción de los catalizadores pueden ser específicas o general. ¿Qué significa que sean específicas? ¿Qué significa que sea general? Pues cuando hablamos de una acción general, corresponde a catalizadores que actúan sobre muchas reacciones del mismo o distinto tipo. Y es un comportamiento típico de la catálisis homogénea. Bien, ejemplo, la que mencionamos anteriormente, la catálisis ácido-base. Luego tenemos la acción específica, que es más propia de una catálisis heterogénea o enzimática. Ejemplo de ello, los alcoholes pueden reaccionar por deshidratación o deshidrogenación. Son reacciones que termodinámicamente son espontáneas, pero que transcurren a velocidades muy pequeñas. Bien, basado en todo esto, entonces vamos a hablar un poco de lo que son los catalizadores. ¿Qué es la sustancia? ¿Cuáles son sus tipos? La composición, las propiedades y por supuesto la importancia del uso a nivel industrial. Tenemos, entonces, como hemos dicho anteriormente, cuando hablábamos del proceso, de la catálisis como un proceso donde se utiliza una sustancia llamada catalizador, pues el catalizador no es más que la sustancia sin ser modificada o consumida durante el proceso, logra cambiar la velocidad de una reacción química. Aumenta o disminuye la velocidad de una reacción. Bien, en la literatura pueden encontrarse que hay dentro de este concepto de aumentar o disminuir la velocidad de una reacción está
lo que nosotros conocemos como una catálisis positiva o una catálisis negativa. Cuando hablamos de una catálisis positiva se refiere a acelerar la velocidad de una reacción. Cuando se habla de una catálisis negativa es desacelera, es decir, disminuye la velocidad. Son conocidos porque inhiben la reacción. Comúnmente esta terminología se utiliza para reacciones donde involucren los catalizadores enzimáticos. ¿Bien? Para los catalizadores químicos simplemente hablamos acelera, disminuye la velocidad de una reacción. Ahora, cuando nos referimos a los tipos de catalizadores, pues tenemos homogéneos, heterogéneos, enzimáticos, y ellos se clasifican de acuerdo a sus propiedades, estructuras y su composición. Ahora, en base a su composición, obviamente ellos tienden a estudiarse en función de la composición y la reacción que va a catalizar. Ahora, cuando hablamos de su composición, tenemos dos, másicos y soportados. Los másicos son donde todos, la masa, el catalizador, forma la misma fase activa. Está incorporado en el catalizador. Eso es másico, ¿no? Ahora, en el caso de soportado, como su nombre lo indica, los metales que promueven o participan activamente en el proceso catalítico están soportados sobre una base de otro compuesto. En este caso sería el de la alúmina. Otra composición. Allí podemos observar los catalizadores promovidos y los catalizadores bipromovidos. En el caso de los promovidos consiste pues en la combinación de sales de cobalto y molibdeno o níquel molibdeno soportado sobre alúmina de transición gamma o sigma. Acá podemos observar un ejemplo el mejor conocido a nivel mundial, que es el catalizador comercial cobalto molibdeno soportado en gamma alúmina. Luego podemos observar los bipromovidos. Los promovidos están constituidos por un sistema trimetálico, donde el tercer metal imparte una mayor capacidad para el proceso de hidrogenación. La incorporación de zinc, si ustedes se dan cuenta, acá en la estructura tenemos zinc, cobalto, molibdeno soportado en gamma alúmina. Esta incorporación de zinc, esta característica, es en los catalizadores convencionales de cobalto molibdeno te permite aumentar la actividad y estabilidad, ya que el zinc es capaz de disminuir las interacciones entre el cobalto y el molibdeno con el aluminio. Dentro de las propiedades de los catalizadores, ellos se puede indicar que se necesitan mínimas cantidades, no se altera su composición durante la reacción y los catalizadores son específicos de cada reacción. Acá voy a incorporar algo que también es de importancia dentro de lo que es el estudio de los catalizadores y las técnicas que se utilizan para identificar sus propiedades físico-químicas, que existen técnicas instrumentales tales como espectroscopía de absorción infrarrojo, difracción de rayos X, área superficial, temperatura de reducción programada, análisis termogravimétrico y microscopía electrónica de barrido. Estas técnicas son muy valiosas porque nos permiten obtener información de las propiedades físico-químicas de los catalizadores utilizados. En el caso de espectroscopía de absorción infrarrojo, es una técnica que te permite obtener a través de las bandas características en la zona de la huella dactilar las interacciones vibracionales y translocacionales de los enlaces que constituyen el catalizador en forma de óxidos de sus metales. En el caso de rayos X, estima de manera cuantitativa y cualitativa las fases presentes en el sólido. Área superficial, como estuvimos conversando anteriormente, es una técnica que permite justificar la interacción del catalizador con el resultado en la reacción, ¿bien? Donde logran participar. Mientras mayor es el área, mayor será la superficie de contacto de la reacción y, por supuesto, mejor va a ser la interacción entre la sustancia y el catalizador, de acuerdo a los fenómenos catalíticos que estuvimos conversando anteriormente. Bien. En el caso de los análisis termogravimétricos y de temperatura reducción programada, esta es una técnica
súper selectiva e importante porque permite obtener las especies reducibles de los catalizadores. Con esta técnica nosotros podemos justificar el comportamiento de las especies en el transcurso de la reacción química donde esté involucrada. En base a todo esto, nosotros podemos decir que la importancia del uso de los catalizadores radica en que ellos potencializan la velocidad de una reacción química y garantiza que los procesos sean más eficientes y sostenibles. Es por ello que nosotros tenemos la necesidad pues de proponer nuevos catalizadores, mejorar los ya existentes a fin de obtener procesos más amigables con el entorno, con el medio ambiente, sin seguir comprometiendo a nuestras generaciones futuras. Luego, acá, dando continuación, después de haber hablado de lo que es el catalizador, sus importancias, propiedades, podemos hablar un poco ya direccionando la disertación en los catalizadores heterogéneos. Los catalizadores heterogéneos son sustancias que, como lo dijimos anteriormente, participan en la reacción, están en dos fases, una fase de gas que ya es la reacción y el catalizador en sustancia sólida. Los más comunes son los metales de transición, allí tenemos una gama, hierro, cobalto, níquel, wolframio, cromo, cobre, plata, óxidos metálicos, semiconductores como óxido de níquel, de zinc, vanadio, hierro, magnesio, óxidos aislantes como la alúmina, el dióxido de silicio y agentes biológicos, ¿bien? Enzimas, anticuerpos, microorganismos, ADN. Entonces, entre los metales de transición, estos metales de transición son importantes y son utilizados como catalizadores heterogéneos porque ellos disponen de orbitales d parcialmente ocupados que pueden participar en la formación de enlaces de la especie quimiabsorbida, ¿bien? O quimisorbida. La efectividad de un catalizador, esta parte la voy a enlazar con lo que comenté anteriormente de área superficial. La efectividad de un catalizador puede medirse por la cantidad de producto formado, por unidad de tiempo y unidad de área superficial de catalizador. El efecto de un catalizador es proporcional a su área superficial. Por ello, se desea que sea lo mayor posible, sea la mayor área posible. Esto se puede conseguir pues disminuyendo el tamaño de las partículas del catalizador, ya que la cantidad de materia, es decir, el número de átomos superficial aumenta al disminuir el tamaño de las partículas. Estas partículas se suelen extender sobre la superficie de un soporte poroso, siendo los más utilizados, como lo mencionamos anteriormente, gel de sílice, dióxido de silicio y la alúmina, así como también el carbón activo. Dentro de las etapas de la catálisis heterogénea tenemos que en el sistema de reacción gaseoso reactivo y el reactor sólido tienen lugar las siguientes etapas: transporte de las moléculas de reactivo hasta la superficie del sólido, quimisorción de al menos una de las especies reactivas sobre la superficie, reacción química entre los reactivos absorbidos o entre un reactivo absorbido y las moléculas no absorbidas que chocan contra la superficie, hay un proceso de desorción de los productos de la superficie, hay transporte de los productos desde la superficie del sólido. Acá podemos observar unos ejemplos de procesos catalíticos. Tenemos el proceso catalítico de la oxidación del monóxido de carbono empleando catalizadores como por ejemplo platino. La reacción es importante en los catalizadores empleados en los tubos de escape de los automóviles para eliminar las especies tóxicas formadas durante la combustión incompleta de la gasolina. Allí tenemos la síntesis de amoníaco. El proceso forma parte de un catalizador soportado, bien, el mejor conocido como el proceso de Bosch-Haber, y se utilizan catalizadores con características heterogéneas. Por la connotación e importancia que reviste el proceso para la industria química en general, pues se justifica la necesidad de impulsar
mejoras del uso de catalizadores, metodologías ya propuestas, direccionando obviamente a mitigar la contaminación que surge del proceso de síntesis del amoníaco. Luego podemos observar allí unos ejemplos de reacción de hidrotratamiento, hidrodesmetalización, hidrodesnitrogenación y la hidrodesulfuración. Para esta última reacción, allí pueden observar unos diagramas de los procesos de las reacciones de hidrotratamiento. Acá tenemos los diagramas de la síntesis de amoníaco y el proceso de hidrodesulfuración de tiofeno. Se encuentran señalados y ubicados en rojo las unidades de hidrotratamiento. Acá pueden observar los mecanismos de reacción. El paso 1, 2, 3 para lo que es la parte de sulfuración y la reacción de tiofeno. Algunos catalizadores también pueden observar acá: cobalto molibdeno, níquel molibdeno, hierro molibdeno soportado en alúmina, zinc, cobalto molibdeno soportado también en alúmina, mezcla de óxidos de metales. Esto podemos ubicar acá zinc, aluminio, hierro, níquel, magnesio, cobalto, níquel, hierro como promotores y molibdeno como fase activa. Bien. Acá pueden observar el mecanismo, como les dije anteriormente, de la molécula de tiofeno, se utiliza esta molécula de tiofeno para estudiar el comportamiento de los catalizadores, ya que es una molécula pequeña, fácil de modelar, y con ella pues se estima el posible comportamiento de los catalizadores en el resto de los compuestos de petróleo. Las reacciones de hidrotratamiento, como su nombre lo indica, pues se utilizan para eliminar impurezas de las diferentes fracciones destiladas del crudo. El objetivo, pues por supuesto, minimizar la contaminación ambiental que genera los procesos de hidrodesulfuración. Bien, con esta parte pues hacemos ya lo que es la disertación de los catalizadores. Justificamos que pueden y son considerados el corazón de los procesos de hidrotratamiento. Sin ellos, muchos de los procesos no pudiesen llevarse a cabo. Y si se llevaran a cabo, sería con o en condiciones extremas. Entonces, acá en la lámina 9, 8 y 9, podemos observar los trabajos realizados, unos en el laboratorio de catálisis de la UNED y otros en la unidad de catálisis de la Universidad de Carabobo. Una gama de trabajos en pro de proponer catalizadores y mejoras en los procesos catalíticos ya existentes. Bien, acá no me voy a detener a leerlo, sin embargo, pues dejo la oportunidad para que ustedes puedan visualizarlo. Bien, estos trabajos han sido realizados por el equipo de investigadores del laboratorio de catálisis, como ya lo mencioné, y entre otras instituciones como el IBI, la ULA. Bien, ahora, con ello, antes de terminar, pues quisiera compartir un pensamiento de Benjamin Charles, que dice así: la alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. ¿Sí? Si desean ampliar información de algunos de nuestros trabajos mencionados, se pueden comunicar a través de los correos electrónicos de los investigadores adscritos al laboratorio de catálisis. Cabe destacar que nuestro laboratorio tiene como objetivo principal establecer alianzas institucionales y organizacionales para seguir promoviendo la síntesis, caracterización y aplicación de los catalizadores heterogéneos en las reacciones mencionadas acá en esta disertación, en los trabajos realizados previamente, así como brindar un apoyo y asesoría en los procesos afines. Muchísimas gracias.